Bueno, muy buenos días chicos y chicas. En esta ocasión voy a explicar la segunda parte de la guía que corresponde a Ciencias Sociales del grado octavo. Las actividades están descritas para desarrollarlas dentro del 3 de mayo al 14 para que usted las desarrolle y las envíe a los medios respectivos. Bueno, el tema que vamos a tocar en esta segunda parte va a ser la revolución industrial. Entonces, como ya han podido ver, estamos tocando el tema de las revoluciones y en este turno le toca a la revolución industrial. Bueno, por revolución tenemos dos conceptos, revolución e industrial. Y pues por revolución podemos entender la acción de cambiar de forma drástica el orden de todas las cosas, sea a nivel económico, sea a nivel político, sea a nivel social. Y por industrial se hace referencia a todo lo que tiene que ver con el sector industrial, es decir, con la parte de las fábricas o las empresas. Entonces, tenemos que la revolución cambió todo lo que tiene que ver en el campo de las fábricas y las empresas que son las que producen lo que diariamente nosotros consumimos, por ejemplo, productos de aseo, productos alimenticios, ropa, calzado, pero también hay industrias que fabrican o procesan o crean otras máquinas, objetos, que a la vez crean otras máquinas, por ejemplo, computadores, televisores, impresoras, celulares, automóviles, aviones, barcos, trenes, máquinas que sirven para construir edificios, para pavimentar una calle o para regar el fluido eléctrico cuando no sirve. Muy bien. Bueno, ¿dónde y cuándo empezó todo? Bueno, aproximadamente estamos hablando de que la revolución industrial se dio en 1750 y esta revolución se dio en Inglaterra. Es decir, que el epicentro de esta revolución fue el país de Inglaterra en el año de 1750. Claro, pero tenemos que tener en cuenta que no fue un hecho que se dio de un día para otro, sino que fue un proceso lento y progresivo hasta que llegó al punto que se dio, donde se dio todo el cambio que vamos a ver a continuación. Bien, ¿cómo inició todo? Esto que tiene que ver con la revolución industrial. Bueno, podemos hablar de tres puntos. Estos tres puntos son la antesala de la revolución industrial. Primero, tenemos que tener consciente de que estamos hablando de Europa, siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, y todavía se vive de la agricultura y la ganadería. El comercio está, pues, no se dedicaba todo el mundo a comercio y más que todo se cultivaba en las mismas regiones y se comerciaba entre ellas mismas. Segundo, no existían todavía las fábricas que conocemos, eran más de tipo artesanal, es decir, que los productos que se fabricaban en esas fábricas se hacían con las manos y eran utensilios muy simples. Y por tercer punto, en ese tiempo, el porcentaje de mortandad era altísimo, ya que pues primero no se alimentaban bien, especialmente los niños y las personas adultas. No existían todavía las vacunas y las medicinas que actualmente conocemos y fácilmente pues
morían de enfermedades que ahora son controlables, como el sarampión, la viruela o las fiebres, que en ese tiempo eran enfermedades mortales. Por eso es que la población en Europa descendió hasta un punto muy considerable, y gracias a la revolución pues esta situación cambió. Bueno, ¿cuándo empezó todo a cambiar? Bueno, todo empezó a cambiar o a revolucionarse, ya hemos dicho, en Inglaterra, con los siguientes hechos que modificaron la historia de las industrias en ese país. Primero, se mejoraron las técnicas de cultivo y se cultivaban mucho más productos. Ya no solamente se cultivaba uno o dos, sino que se cultivaba mucho más variado y se explotaba al máximo los campos para utilizarlo a la agricultura y la ganadería. Segundo punto, la población se alimenta mucho mejor al tener más cultivos, más alimentos, se nutren más, y esto hace que no se enfermen menos y vivan más tiempo. Ya aparecen las vacunas, los medicamentos que van a ir en contra de las enfermedades, y eso también va a aportar a que la gente viva mucho más. Al crecer la población, se va a presentar un fenómeno que se llama éxodo rural, que significa que la gente del campo va a comenzar a emigrar o migrar a la ciudad. Cuarto punto, la economía crece ya que se acumula más dinero por efecto del comercio, y aquí entra el comercio. Como se produce más, ya se puede comercializar internamente, pero también con otros países. Quinto punto, aquí muy decisivo, aparece el invento de James Watt, que es la máquina de vapor esta que estamos viendo aquí, que lo revolucionario de esta máquina es que va a utilizar el vapor de agua para mover otras máquinas que produzcan los productos que se quiere pues hacer. Entonces ya no se va a tener que utilizar el carbón natural y el trabajo manual, que llevaba más trabajo. Entonces con la máquina de vapor lo que se hace es agilizar todo el proceso 5, 6, 7, 8 veces más rápido, porque esta máquina lo que hizo fue revolucionar la industria. Pero también a partir de la máquina de vapor se van a desarrollar otros inventos que también van a mejorar la industria. Entonces ya aparece la locomotora, la máquina de textiles, el barco a vapor, el uso en vez de ya del carbón natural, ahora se descubre el carbón mineral, y la electricidad. Muy bien. La revolución industrial ha tenido varias fases desde que empezó esta revolución. La primera va de 1750 a 1840 y se conoce como la era del vapor, el carbón, el algodón y el ferrocarril. Esta etapa tiene como protagonista el carbón y la máquina de vapor. La segunda fase de la revolución industrial va de 1840 a 1914 y es la era del petróleo, la electricidad, el automóvil y la industria química. Se destaca la utilización del petróleo, combustibles derivados del petróleo y el motor a explosión, que es el primero que se va a utilizar para los carros. Y la tercera fase de la revolución industrial va de 1945 hasta nuestros días y tiene que ver con la era nuclear, la tecnología, en este caso la informática. Entonces se tiene como descubrimiento la energía atómica y desarrollo de la tecnología informática y las comunicaciones, que es lo que nosotros actualmente estamos viviendo. Las consecuencias, tenemos estas 8 consecuencias,
Primero, que se interconectó al mundo desde Inglaterra hacia todo el mundo. Este país sirvió de referencia para interconectar al resto de las regiones. Segundo, se desarrolló todos los sectores de la industria que hoy conocemos. Tercero, se crearon sindicatos por parte de los obreros que vivían mal en las ciudades. Cuarto, comenzó la contaminación de nuestro planeta a gran escala. Lo que emiten todas las industrias, pues fue el inicio de la contaminación de nuestro planeta. Quinto, se utilizaron y explotaron los recursos naturales como el petróleo y el carbón, que antes no se explotaban y que, pues, si no lo sabemos utilizar, pues son recursos que no se renovan. Sexto, se explotó a los trabajadores haciéndolos trabajar por más de 17 horas laborales. Por eso es que el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo, el Día del Trabajador, como una reivindicación de los trabajadores por sus derechos. Séptimo, se tomaron a los niños y a las mujeres para trabajar en las fábricas, es decir, ya los hombres no daban abasto y por eso tuvieron que tomar tanto también a los niños como a las mujeres para que también trabajaran en las fábricas. Y octavo, se importaban materias primas de otros países y se exportaban productos a ellos mismos. Es decir, venían a América, a África, a Asia, para explotar las materias primas que necesitaban para producir sus productos y después, irónicamente, se los vendían más caros. Muy bien, ahora llegamos al punto de las actividades, que van a ser 2. Bueno, primer punto, te va a completar en el siguiente cuadro, que va a consultar para qué sirven cada elemento o artefacto de la revolución industrial. Entonces tenemos los siguientes: carbón mineral, ¿para qué sirve? Máquina de vapor, ¿para qué sirvió? La máquina de telar, el ferrocarril y el petróleo. Entonces usted va a mencionar de qué forma sirvió cada uno de estos elementos en la revolución industrial. ¿Cómo sirvió el carbón mineral? ¿Para qué se utilizaba en la revolución industrial? Así con la máquina de vapor, con la máquina de telar, con el ferrocarril y con el petróleo, que todavía se sigue utilizando. Bien, segundo punto, te va a contestar las siguientes preguntas de opinión, es decir, de usted mismo, relacionándolo con los hechos de la revolución industrial con la situación actual que estamos viviendo. Entonces, A, ¿estás de acuerdo o no que el desarrollo industrial tiene que tener en cuenta la parte humana y el cuidado de la naturaleza? Va a explicar su respuesta. B, ¿estás de acuerdo o no en que el desarrollo industrial debe estar a favor del ser humano? Explica tu respuesta. Y C, teniendo en cuenta la situación que vivimos actualmente de la pandemia por el COVID-19, ¿de qué manera crees tú que la ciencia y la tecnología podrían ayudar a buscar soluciones para parar el virus y estar más seguros? Entonces tenemos estas 3 preguntitas que usted va a desarrollar autónomamente. No necesita ir a buscarlas en internet, sino que usted mismo, de lo que piensa, usted va a plasmar esas respuestas. Bien, acá tenemos en este recuadro amarillo, nos dice este mensaje: tiempo de recuperación para los 2 primeros cortes, que van del 18 al 21. Entonces, aquellos estudiantes que no pudieron entregar sus talleres en las fechas estipuladas para los 2 primeros cortes, es decir, para las 2 primeras partes, van a tener del 18 al 21 de mayo para que las entreguen y puedan recuperar lo que no entregaron. Recuerden que la nota de recuperación equivale
a 6. Bien, por último, tenemos los criterios de evaluación. Entonces, sabemos que el tiempo para entregar esta guía empieza desde el 3 hasta el 14 de mayo, hasta las 11:59, respectivamente. Y acá se tiene estos 3 criterios: taller bien desarrollado 70%, organización, es decir, como usted presenta el taller, y puntualidad 20%, ortografía 10%, que da como total un 100% de la nota. Por último, tenemos los recursos donde usted puede investigar o ampliar la información que se está dando continuamente en las diferentes partes de la guía de este segundo periodo. Bueno, chicos y chicas, esto ha sido la explicación de esta segunda parte de la guía. Espero que haya sido lo más explícito y puedan desarrollar las actividades de forma muy oportuna y efectiva. Bueno, no siendo más, los dejo y bendiciones